Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, acaban de ocurrir en el mundo dos hechos muy importantes y en principio completamente desconectados unos de otros. Un crimen en plena ciudad de Nueva York de un ejecutivo norteamericano y una revolución impresionante en Medio Oriente. Estos hechos, en principio desconectados, que tendría que ver el crimen de un ejecutivo neoyorquino o norteamericano, perdón, con una revuelta en Medio Oriente. En principio, nada, con excepción de que ambos hechos pueden ser considerados en la condición de cisnes negros, esto es, de episodios altamente imprevisibles y, como consecuencia de lo cual, de un impacto altísimo en el curso de las cosas, ¿no es cierto? Hay una teoría sobre el o los cisnes negros que trata sobre el impacto justamente de lo altamente improbable, sobre hechos que por diversas razones, que sea falta de información, falta de análisis, desconocimientos, prejuicios, eh, prejuicios históricos, limitaciones del conocimiento humano, la casualidad, la fortuna, o la mala suerte, o la suerte, que no pueden ser previstos por nadie, ¿no? Y cuanto más improbable o impredecible es un hecho, mayor es naturalmente su impacto. Hay un libro sobre este asunto que lo trata en profundidad, que es un libro fascinante llamado justamente El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, ¿no? Escrito por Nassim Nicholas Taleb, un ensayista, economista, matemático, escritor de varios libros. Nació en el Líbano en 1960 y actualmente creo que es profesor de la Universidad de Nueva York, ¿no es cierto? Él es un tipo completamente genial, autor de varios libros, todos geniales, y este particularmente, El Cine Negro, es naturalmente una obra maestra, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice Nassim Taleb en su libro El Cisne Negro? Por ejemplo, ¿no? Para explicar qué es un cisne negro, ¿no es cierto? El mundo, dice Taleb, estuvo convencido durante miles de años que todos los cisnes eran blancos, hasta que un día apareció un episodio completamente improbable, impredecible, inimaginable, ¿no? Un cisne que era negro, ¿no es cierto? Con independencia, dice Taleb, de la importancia que tuvo este episodio para los expertos en pájaros, dice Taleb textualmente que este hecho ilustra una grave limitación a nuestro aprendizaje a partir de la observación o de la experiencia y de la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de observación, o de observaciones confirmatorias de millones de cisnes blancos, ¿no es cierto? Y dice Taleb, para explicar ir un poquito más allá, que la incapacidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir, y esto es fascinante, el curso de la historia, que está por supuesto llena de rarezas y de episodios impredecibles que cambian su curso, ¿no es cierto? ¿Y cómo define Taleb a una rareza? Él encuentra tres condiciones. Primero, que es algo que habita fuera de las expectativas normales. Segundo, que produce un impacto tremendo. Y tercero, que pese a su condición de rareza, y esto es súper interesante, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible, ¿no es cierto? Sobre este punto hay pila de ejemplos históricos, inclusive cercanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Milei, ¿no es cierto? Es o ha sido un cisne negro a quien después le encontramos una explicación, ¿no es cierto?, para entender el fenómeno, ¿no? Y así hay pila de hechos en la historia. Hay un libro, por ejemplo, muy alucinante, que se llama A 30 días del poder, de un historiador americano llamado Henry Ashby Turner, que describió casi poco menos que de manera minuciosa, minuto por minuto, el mes de enero del año 33, 1933. Y de alguna manera el libro explica cómo era imposible que Hitler llegara al poder, ¿no es cierto? Y llegó, ¿no es cierto? Y así hay pila de episodios que explican, para bien o para mal, ¿no es cierto?, el imprevisible curso de la historia, ¿no es cierto? Bueno, me meto en los dos episodios que trato de encajar en esta teoría del cisne negro. Hace unos días fue asesinado en la ciudad de Nueva York, el 4 de septiembre pasado, un ejecutivo de una compañía de seguros de salud, un joven ejecutivo llamado Brian Thompson, director de SEO
de la compañía de seguros de salud más grande de Estados Unidos, llamada United Healthcare, una compañía que maneja activos por 560 mil millones de dólares, una empresa más grande que la República Argentina. Un hombre de 50 años, padre de 2 hijos, nacido y criado en el medio oeste norteamericano, típico norteamericano, en Iowa, una persona aparentemente querida y respetada por sus amigos, familiares y gente que trabajaba con él, que iba caminando por la calle 54 y la Sexta Avenida en la mañana temprano del 4 de diciembre pasado, yendo al Hotel Hilton. Ustedes imagínense esto, en el epicentro de la ciudad de Nueva York, 54 y Sexta Avenida. El hombre iba caminando hacia una convención de su compañía, donde se reunían los accionistas, los empleados y demás, y de repente una persona que aparece por detrás de él, encapuchado, le tira 3 disparos y lo mata, ¿no es cierto? Y esa persona se escapa tranquilamente, sin mayor preocupación, por lo que se ve en los videos, en una bicicleta o en un taxi, y se escapa de Nueva York. Y la policía no lo encuentra, ni hay videos sobre su fuga, después lo encontraron. Resultó ser que el asesino, ya capturado, reconocido en un restaurante McDonald's, por un empleado de McDonald's, un joven llamado Luigi Mangiore, de 26 años, nacido en Maryland, otro clásico estado norteamericano, y un joven proveniente de una familia muy normal, un joven estudioso y muy calificado, que fue, repito, identificado por un empleado de McDonald's en un local en Pensilvania, ¿no es cierto? Y efectivamente la policía lo allanó y encontraron elementos de prueba que sugieren que efectivamente ha sido el asesino de Brian Thompson, ¿no? Cuando la policía revisa las balas de este crimen, encuentra grabadas en las balas 3 palabras: retrasar, negar y deponer, ¿no? Retrasar y negar parecen ser las palabras que utilizan la compañía de salud de Estados Unidos para retrasar o negar los fondos para un tratamiento médico, ¿cierto? Y deponer es la palabra que aparentemente, según el New York Times, se utiliza para poner ejecutivo, es depuesto de un alto cargo en una compañía. Entonces, se supone que este joven, seguramente enajenado, llamado, repito, Luigi Mangiore, se volvió un justiciero a propósito de los problemas que presenta el sistema de salud norteamericano, y el tipo ejecutó una venganza, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está acá el cisne negro? En el crimen en sí, no lo creo, porque en Estados Unidos hay muchos crímenes, y de hecho es una sociedad, como hemos visto en los últimos años, extremadamente violenta, ¿no es cierto?, donde ocurren esta clase de cosas, inclusive hasta con presidentes o candidatos, ¿no?, o con matanzas masivas en colegios o en lugares públicos, ¿no es cierto? La noticia está en la reacción, el cisne negro está en la reacción que tuvo la gente, que fue originalmente descubierta, aunque ya se expandió bastante, por el New York Times, que publicó un trabajo llamado La rabia y el júbilo que siguieron, fíjense, al asesinato de un director ejecutivo deberían ser algo alarmante. Y este artículo describe las reacciones en favor del criminal y no del asesinado. A la inversa de lo ocurrido, por ejemplo, con el caso de Donald Trump, ¿no es cierto?, que fue también víctima de un atentado, donde no murió, en plena campaña, también en Pensilvania, y obviamente también una reacción de la gente, pero en favor de Trump, ¿no es cierto?, y condenando a quien fuera luego muerto por la policía, la persona que intentó asesinarlo. Es más, el episodio parece haber explicado, en alguna parte seguramente, el triunfo de Trump en las elecciones norteamericanas de noviembre pasado, ¿no es cierto? Pero en este caso ocurrió lo inverso, ¿no es cierto? La gente se puso a favor del criminal. Y es un fenómeno tan impredecible, inimaginable, un cisne negro, y por supuesto también, como consecuencia de su impacto, como dice el New York Times, completamente alarmante. Han seguido artículos sobre el tema, la venganza que sacudió a la industria de la salud en Estados Unidos, un asesinato de película de un hombre que, se describe, esto lo cuenta Infobae en Argentina, ¿no? Hizo un acto de venganza contra los seguros norteamericanos. La BBC de Londres, como el asesinato de Nueva York de Brian Thompson, director de la Nueva York sobre Estados Unidos,
revela la ira contra el sistema de salud privado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá la noticia no es solamente el crimen de Brian Thompson, que bueno, como sabemos, en Estados Unidos hay muchos crímenes, repito, una sociedad muy violenta, sino la reacción de la gente inesperada en favor del criminal. Y por lo que cuenta el New York Times, es una reacción bastante masiva a través de las redes sociales, casi festejando el crimen de este hombre, de acuerdo a este criterio que el asesino habría hecho, naturalmente, una delirante venganza contra el sistema de salud norteamericano. Entonces, ¿dónde está acá acá está el cisne negro, ¿no es cierto? ¿Y dónde está su proyección, ¿no es cierto? Ustedes saben que Donald Trump nominó para secretario de Salud en Estados Unidos a un delirante, el hijo de Bob Kennedy, que fue un gran senador norteamericano, fue fiscal de Estado junto a su hermano John Kennedy, fue asesinado en Los Ángeles cuando se encaminaba a ser presidente, y tuvo un montón de hijos, entre ellos el actual secretario de Salud norteamericano, Robert Kennedy, que va a ser actual, lo va a ser en pocos días más. Robert Kennedy es un conspiranoico, es un antivacunas y es una persona que reacciona de manera inapropiada contra la industria de la salud norteamericana. Se está en contra de los medicamentos, en contra de las vacunas. Entonces, ¿cómo va a cuajar esta historia tan interesante, tan dramática y tan compleja, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a ser Kennedy para administrar una tensión que puede derivar en una revuelta en cuanto al sistema de salud de un país como Estados Unidos, ¿no es cierto? Saben que ya hay ejecutivos de compañías con extrema custodia, ¿no es cierto?, esperando a futuros vengadores enojados con las compañías corporativas que ganan mucha plata, que no atienden a la gente y que declinan o niegan o deponen una actitud en favor de la gente. Un cisne negro, cuyas derivaciones son completamente imprevisibles, sobre todo considerando que para este cargo Donald Trump puso, bueno, a un loco, ¿no es cierto? Bueno, segundo cisne negro. Hace 10 días, o algo menos, cayó el temible régimen sirio encabezado por la familia al-Assad, padre e hijo. Hafez el-Assad, su padre, Bashir al-Assad, su hijo. Ambos han gobernado 20 y pico años cada uno. O sea, han gobernado de manera dictatorial Siria durante 50 años, ¿no es cierto? Luego un golpe de Estado en los años 70, ¿no es cierto? Hace unos años, como 13 o más o menos 14 años, comenzó en la Siria de los al-Assad una guerra civil derivada de la primavera árabe, que fue justamente otro cisne negro. Ustedes fíjense cómo los cisnes negros van impactando, ¿no es cierto? Ustedes saben que en los años 2010, 2011, 2012 hubo una serie de revueltas y de protestas y de manifestaciones, muchas muy violentas, en el mundo árabe, se supone que en favor de la democracia y los derechos humanos, ¿no?, que terminaron mal, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que esas revueltas, llamadas la primavera árabe, comenzaron con un hecho completamente casual, inesperado, imprevisible, impronosticable. El 17 de diciembre de 2010, en una plaza de Túnez, había un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi, tunecino, del norte de África, país árabe, a quien la policía le secuestró sus mercaderías, era un vendedor ambulante. Y en protesta, el joven Mohamed Bouazizi se prendió fuego, se inmoló, ¿no es cierto? Eso produjo un amontonamiento, el amontonamiento produjo unas manifestaciones, la mayoría se contagiaron y se cayó el gobierno de Egipto, ¿no es cierto? O sea que un episodio completamente imprevisto, un cisne negro de un tipo que se prende fuego, como consecuencia de una represión policial, deriva en una catástrofe o en un desastre a nivel global. Entre estos desastres ocurrió la guerra civil en Siria, ¿no es cierto?, que tuvo miles de muertos, produjo un éxodo de millones de personas. Se descubrió en las últimas horas una cárcel llamada Sednaya, donde los al-Assad, sobre todo el hijo, el que cayó ahora, Bashir al-Assad, había convertido en un campo de concentración, una historia tremenda. Y el asunto es que hace unos días un grupo de rebeldes, todos ellos ex Al-Qaeda, encabezados por un señor llamado Abu Mohamed al-Golani, de un movimiento llamado Hayat al-Sham,
junto a otro grupo de rebeldes, probablemente apoyados por Estados Unidos, por Israel y por Turquía, pero por razones que otro día las conversamos bastante oscuras, ¿no es cierto? Tomaron la ciudad de Alepo, después tomaron la ciudad de Hama, después tomaron la ciudad de Homs, sin encontrar mayor resistencia, tomaron Damasco y derrumbaron sin mayor resistencia y en muy pocos días a un régimen tan tenebroso como el de la familia al-Assad, ¿no es cierto? Esta gente ha nombrado algo imprevisible. Esto es un primer ministro llamado Mohamed también al-Bashir, que es una persona joven, de saco y corbata, que promete estabilidad en Siria y le advierte al mundo que no se preocupen, ¿no es cierto? Veremos, por supuesto, sí, tema completamente imprevisible también, ¿no es cierto? Pero esto produjo una situación catastrófica, cuyo este cisne negro, el que fue la revolución en Siria, produjo una situación catastrófica, muy complicada. Y aquí viene, por supuesto, la cuestión, siguiendo el razonamiento de Taleb, totalmente imprevisible, ¿no es cierto? Porque detrás de la derrota de los al-Assad en Siria está la derrota de Irán, la derrota de Hezbollah, la derrota de sus socios, ¿no es cierto?, que son Corea del Norte y Venezuela, y por supuesto la tremenda derrota de Rusia, ¿no es cierto? Porque el régimen de los al-Assad tenía como enemigos, digamos, a Estados Unidos, a Israel, a los kurdos, tema que les debo hablar del tema, y a los grupos rebeldes. Por el lado del apoyo a los al-Assad estaban los iraníes, Hezbollah, Rusia y sus socios, Corea del Norte y naturalmente Venezuela, ¿no es cierto? ¿Por qué Irán era socio de Siria? Porque a través de Siria, miren el mapa, los iraníes enviaban armamento a los tipos de Hezbollah en el Líbano, y no sé si no también a los de Hamas en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Y Rusia era socio de la familia al-Assad y del régimen sirio desde los años 70. Si Siria fue parte de algún modo del régimen ruso durante muchísimo tiempo, al punto tal que el dictador sirio fue sacado de Siria justamente y exiliado en este momento por Vladimir Putin, ¿no es cierto? Entonces acá hemos tenido otro cisne negro, es decir, algo que no estaba en la cuenta de nadie, ¿no es cierto? Un grupo de rebeldes entrar en Damasco sin resistencia y voltear a semejante régimen tenebroso sin mayor resistencia en un plazo menor a 10 días, ¿no es cierto? Y acá viene el hecho de lo altamente improbable y de las consecuencias imprevisibles de este episodio. Porque ¿cómo van a reaccionar frente a esto los hoy muy debilitados Irán y Rusia, ¿no es cierto?, que han tenido una derrota catastrófica, sobre todo Putin, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurrió pensar en dónde encontrar una respuesta a este interrogante y la encontré, ¿no? La encontré en un artículo muy interesante, como siempre, del principal columnista internacional del New York Times, que se llama Thomas Friedman, que es un tipo muy genial, donde él examina las consecuencias de este episodio y le encuentra una respuesta al interrogante de lo altamente impredecible, ¿no?, del impacto del episodio que genera, por supuesto, cosas impredecibles. Y él encuentra una explicación en la cuestión nuclear, ¿no es cierto? Él dice que la respuesta iraní a este episodio, la que le queda a Irán, debilitó. Ustedes fíjense, bueno, para dos un segundito, ¿no? Otro hecho imprevisible, los Vipers, cuando Israel ejecuta a un montón de terroristas de Hezbollah a través de los Vipers que llevaban los cinturones, ¿no es cierto? Los Vipers llegaron hasta Siria, ¿no es cierto?, porque el debilitamiento de Irán y de Hezbollah debilitó, obviamente, al régimen sirio, ¿no es cierto? Fíjense el encadenamiento de episodios imprevisibles. Aquí se hubiera ocurrido que Israel iba a hacer explotar los Vipers, ¿no es cierto? Entonces acá lo que dice Friedman es que la respuesta iraní a semejante derrota es la cuestión nuclear, es la aceleración de la cuestión nuclear. Y le contesta a Trump, ¿no es cierto? Porque Trump dice, bueno, el tema sirio eso no nos importa, es un tema de ellos, no son nuestros amigos, ¿no? Y Friedman le dice, ojo, que la respuesta iraní a semejante derrota es una respuesta nuclear, ¿no es cierto? Es decir, es el desarrollo acelerado de un arma nuclear que, aunque no la usen, significaría una tragedia, digamos, para la seguridad de Israel, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la reacción de Putin, ¿no es cierto?, a pesar de que Friedman no trata el tema? Bueno, probablemente las mismas, ¿no es cierto? La amenaza nuclear, ¿no? Putin ha sido, en este caso, tremendamente derrotado, humillado, ¿no es cierto?
y está empantanado en una situación muy complicada en Ucrania, ¿no es cierto?, amenazando al mundo. Entonces, vuelvo al cisne negro, ¿no? Hemos tenido 2 cisnes negros en pocas horas, ¿no? Un crimen en Nueva York, cuyas consecuencias son imprevisibles, sobre todo en manos de un delirante como el señor Kennedy, y un episodio de máxima importancia como es la revolución en Siria, un cisne negro, nadie lo tenía previsto, cuyo impacto puede ser tan improbable como peligroso. La seguimos mañana. Chao.